Soy soldado del 9º Regimiento de Infantería del Ejército. Comencé matando musulmanes en Afganistán, luego en Irak, después Jordania, Líbano. Ahora mato musulmanes en Siria. No sé si eso me hace consistente o un completo idiota. Pero en resumen, sigo matando a los mismos hombres que rezan al mismo Dios que yo. Sí, es raro si lo piensas con calma, porque en teoría, el Dios al que ellos se encomiendan antes de detonar un chaleco bomba es el mismo que me enseñaron a mí cuando era niño, el Dios de Abraham. Ese es el punto en común que nadie parece querer mirar directamente. Los judíos lo llaman Yahvé, los cristianos Dios Padre, los musulmanes Alá. Distintos nombres, misma raíz, 3 religiones separadas por historia, sangre y política, pero todas nacidas del mismo desierto, del mismo viejo patriarca que escuchó voces en la arena. A mí me lo enseñaron así. Los judíos fueron el pueblo elegido. Dios les habló directamente. Les dio leyes, tierra, mandamientos y castigos. Después vinieron los cristianos que dijeron, sí, pero ahora Dios tiene un hijo. Se llama Jesús. Él es la verdadera salvación. Y luego llegaron los musulmanes que dijeron, sí, creemos en Jesús, pero no era Dios. Era un profeta. El último mensaje fue para Mahoma. Y listo. 3 equipos, 3 versiones del mismo Dios. Y ahí estaba yo, criado como cristiano evangélico en el corazón de Kansas, disparando contra hombres que se arrodillaban 5 veces al día para rezarle al mismo Dios al que mi madre rezaba cada vez que yo salía de misión. La ironía es tan espesa que podrías usarla como chaleco antibalas. Crecí con la historia de siempre. Dios Padre, el Creador, omnipotente, omnisciente. Me contaron que creó al hombre del barro, que creó a la mujer de la costilla del hombre, que un día se hartó de la humanidad y les mandó un diluvio, porque no le gustó cómo se estaban portando. Pero como todavía tenía algo de cariño por nosotros, salvó a un viejo y a una colección de animales en una barca gigante. Después confundió los idiomas de todos para que no construyeran una torre hasta el cielo. Quemó Sodoma, convirtió a una mujer en sal, probó la fe de Abraham al pedirle que matara a su hijo, y básicamente se la pasó siglos enojado con su propia creación. Luego, un día, decidió perdonarnos y mandó a su hijo, Jesús, el Cristo Redentor, el Mesías. Nos enseñó a amar, a perdonar, a dar la otra mejilla. Dijo que su reino no era de este mundo y que todos podíamos ser hijos de su Padre si simplemente creíamos en Él. ¿Y qué hizo la gente? Lo crucificaron, lo asesinaron y lo enterraron. Después de eso, nacieron iglesias, concilios, guerras, imperios, todo en su nombre. Esa fue la historia que me enseñaron, la historia que yo también repetí 1000 veces en cada Navidad y Pascua. Al menos hasta que encomendaron a mi escuadrón escoltar y respaldar a un equipo de excavación en el desierto sirio. No fue una operación común. Nos mandaron al sur de Palmira, cerca de un asentamiento abandonado desde hacía décadas. La zona estaba fuera del mapa turístico desde los tiempos de ISIS, y según los informes, aún quedaban células durmientes, traficantes de armas y radicales religiosos que veían a los arqueólogos occidentales como demonios disfrazados con sombreros de safari. Mi escuadrón estaba compuesto por 7 soldados. Yo era uno de ellos. Mi compañero más cercano era Williams, un tipo criado en Houston, más callado que una tumba y con una puntería quirúrgica. De los otros 5, apenas recuerdo sus nombres. No es por falta de respeto, es que en ese tipo de guerra, los americanos caímos como moscas cada día. Perdí tantos pelotones en las campañas por el Medio Oriente que dejé de intentar crear conexiones con cada nuevo compañero que llegaba al escuadrón. Nos asignaron como protección para 3 científicos civiles. No sabíamos sus nombres al principio, solo los códigos de acceso y sus huellas digitales. Era todo demasiado confidencial.
Ni siquiera sabíamos qué estaban buscando. Al llegar, nos establecimos en un perímetro improvisado. Sacos de arena, torretas, una torre de vigilancia armada con sensores térmicos y un pequeño puesto de control. El campamento en sí consistía en 3 tiendas militares, 2 generadores eléctricos y una carpa climatizada que servía como laboratorio provisional. Ahí fue donde conocimos oficialmente a los 3 jefes de la excavación. Doctora Émilie Moreau, francesa, arqueoastrónoma, piel blanca como ceniza, siempre llevaba el cabello recogido. Hablaba poco, su mirada hablaba más. Había otra chica, la doctora Noura Halevi, una siria nacionalizada estadounidense, especialista en lingüística semítica y criptografía epigráfica, con ojos oscuros y voz baja, quien fungía como traductora para los trabajadores locales. También estaba el doctor Ezra Kohn, un alemán también nacionalizado estadounidense, jefe del equipo y coordinador de la excavación. Su acento tenía el ritmo que esperarías de los Sudetes germanos, pero hablaba inglés con una claridad decente. Siempre parecía estar al tanto de todo. Durante las primeras semanas, la operación fue normal. Lo más que hicimos fue alejar a un grupo de beduinos que se acercaron por curiosidad y responder a un tiroteo aislado contra un convoy logístico. Nada del otro mundo. Los científicos, por otro lado, trabajaban como si el tiempo fuera su enemigo. No hablaban con nosotros más de lo necesario. La excavación estaba centrada en un montículo artificial, una formación a más de 70 metros bajo tierra que los radares subterráneos señalaban como anómala. Los aparatos registraban cámaras metálicas, estructuras en ángulo recto, líneas simétricas imposibles para una ruina romana. Los chicos pasaban horas dentro del laboratorio analizando datos y cotejando símbolos que parecían jeroglíficos. Cada tanto, Noura salía del laboratorio y miraba al horizonte como si esperara algo. Para nosotros, los soldados, era un trabajo como cualquier otro. Proteger a los nerds, revisar perímetro, limpiar armas, dormir por turnos. La diferencia era el silencio. Ese desierto no sonaba como los demás. No había viento, ni insectos, ni el canto seco de los pájaros. Las patrullas seguían el protocolo estándar. Turnos de 2 hombres, 2 recorridos por perímetro y una estación de vigilancia fija en la torre. El perímetro tenía luces por sensores, alambres de púas y un par de cámaras térmicas. La mayoría del tiempo solo nos encontrábamos con zorros del desierto y algún camello perdido. Alguna vez vimos una sombra sospechosa a lo lejos. Nunca sabíamos si era un pastor armado o un vigilante de algún grupo radical. Aquí todos te odian por una razón diferente. La noche del día 20 fue diferente. Ese día, el equipo de excavación sirio, unos 15 obreros locales que venían cada día con palas, herramientas y acentos diferentes, terminó su jornada como de costumbre. Rieron entre ellos, comieron en grupo, cargaron las camionetas y se fueron en dirección al sur, como siempre. Quedamos solo nosotros, mi escuadrón y los 3 nerds. La noche era espesa. La arena no se movía. Yo estaba en la torre de vigilancia con Williams. Él tenía los pies colgando, el casco echado hacia atrás y un cigarro apagado en la comisura de los labios. ¿Tú crees que encontraron petróleo? ¿Petróleo? Ajá, por eso tanto secreto. Nos mandan aquí como si estuviéramos protegiendo algo muy valioso y no sueltan prenda. Digo, ¿qué más podría ser? No sé, hermano. Si fuera petróleo, no traerían a una lingüista, una astrónoma y un arqueólogo de Harvard. Minerales raros, entonces. Uranio, litio, esa mierda que usan para los chips, ya sabes. Cosas que China quiere y nosotros no queremos que tengan. Eso tiene más sentido, pero para metales raros creo que debe haber formaciones subterráneas que no se dan en este tipo de ambiente. Por eso solo están en selvas o así. ¿Y si es una pirámide? O sea, una de verdad. Egipto no está tan lejos. ¿Qué si hay otra gran pirámide y no nos lo quieren decir? Y para eso todo este circo, para no herir los sentimientos de los egipcios. Ruinas de los romanos. No sé.
Dicen que es estructuralmente metálico. Eso no lo hizo el Imperio Romano, ni los árabes. ¿Y si es solo una entrada a algún laboratorio viejo? ¿Un búnker soviético? ¿Algo que nadie quiere admitir? La conversación murió rápidamente. Estaba muy cansado para debatir. El tiempo en el desierto se estira. A veces pasa una hora y sientes que fueron 3 minutos. Después de que nos separamos, Williams y yo patrullamos el perímetro de manera normal. Los chicos del pelotón estaban haciendo rondas cruzadas cada hora. De vez en cuando nos encontrábamos con 1 o 2. Cruces breves, gestos silenciosos, rutina militar al pie de la letra. Nada que destacar. Todo estaba en calma. Demasiado en calma, tal vez. Pero uno se acostumbra a la idea de que lo anormal es parte del terreno. Cerca de la 1 de la mañana, comencé a sentir una incomodidad que no tenía forma ni causa exacta. Solo era un pensamiento suelto, como un picor en el fondo de la mente. ¿Todo estará bien allá abajo? No era una alarma, solo una duda. A veces los investigadores se tardaban en reportar. Cuando estaban excitados por un descubrimiento, podían pasar horas sin decir ni una palabra al exterior. Lo habíamos visto ya 2 o 3 veces durante las primeras semanas. Decidí ir a la tienda principal por agua. Caminé en línea recta desde el puesto de guardia, pasando junto a los contenedores donde se guardaban los maletines de equipo técnico. La mayoría de las lámparas portátiles estaban apagadas. Solo las luces automáticas de seguridad seguían encendidas, lanzando ese parpadeo suave cada vez que pasabas por su sensor. El suelo era roca arenosa, más firme que arena, menos firme que piedra. Las huellas del equipo técnico todavía marcaban las orillas de los caminos hechos a pala. Abrí la tienda, crucé sin pensar y agarré una botella. Estaba en eso, cuando el radio estalló en un siseo agudo, estática, y luego una voz ahogada. Aquí la doctora Moró. Favor de bajar a sector B. Necesitamos que alguien nos acompañe para mover el equipo y dar seguridad. ¡Urgente! Me quedé inmóvil. El botellín resbaló un poco en mi mano. Tomé el radio con fuerza y respondí de inmediato. Doctora Moró, ¿me recibe? Repita. Sección B. ¿Cuál es su estatus? Nada. Williams, ¿escuchaste eso? ¿Escuchar qué? La doctora acaba de pedir ayuda. Se escuchó un disparo. ¿No copiaste? Negativo. Nadie ha hablado por radio en las últimas 2 horas. Sentí como se me erizaba la nuca. No por miedo, por convicción visceral. Yo escuché eso, y si nadie más lo oyó, entonces algo andaba muy mal. Fui al módulo médico, tomé el botiquín, revisé mi R15 y aseguré el cargador. Me puse el transmisor al hombro y activé la frecuencia de seguridad interna. Williams, aquí Whitman, vas a coordinar al pelotón desde ahora. Asegura el perímetro. Si alguien intenta entrar o salir, lo quiero saber antes de que dé el segundo paso. ¿Vas a bajar? Afirmativo. Copiado. Guardé el radio y empecé a correr. La entrada a la zona de excavación principal estaba a unos 400 metros del campamento, rodeada de estacas con luz roja intermitente. Un generador rugía bajo una lona camuflada. Pasé junto a las 2 retroexcavadoras amarillas, estacionadas como bestias dormidas. Una grúa móvil con neumáticos gigantes estaba cubierta por lonas oscuras. 3 camionetas Hilux estaban alineadas como fichas, todas apagadas. Las huellas de ruedas y pisadas eran más profundas conforme avanzaba. Las lámparas fijas a lo largo de la pendiente principal comenzaban a parpadear de forma intermitente, como si algo más que el viento estuviera interfiriendo con ellas. Las paredes a los lados ya no eran solo arena cortada, eran roca sólida, y comenzaban a tener marcas, símbolos, primero apenas visibles, como si hubieran sido tallados por herramientas viejas, pero más adelante, pulidos, simétricos,
extrañamente modernos. Uno me detuvo. Un círculo con 3 líneas verticales al centro y algo similar a una estrella invertida. No sabía por qué, pero sentí que ya lo había visto antes. No en un libro, en una iglesia. No tenía sentido. La bajada me llevó hasta la plataforma de descenso, un elevador improvisado construido sobre rieles metálicos inclinados. Subí, activé el descenso, y el motor eléctrico vibró con ese chillido metálico que te recuerda que nada está hecho para durar en el desierto. La plataforma bajó, lenta. El ruido del motor se fue apagando hasta quedar sepultado por el silencio. Solo quedaba el zumbido grave bajo mis pies, ese que sentía desde hace días, como si la tierra estuviera vibrando con vida contenida. Las luces se volvieron escasas, solo lámparas colgando del techo, cada vez más espaciadas. A veces pasaban 5 metros en completa oscuridad. Y el aire ya no sabía a desierto. Sabía a metal mojado, a piedra recién abierta, a polvo que no había tocado oxígeno en milenios. Y entonces, cuando llegué al fondo, vi la entrada y me congelé. Una cueva, gigante, de forma natural, pero con un patrón artificial, como si hubiera sido creada primero como caverna y luego modificada. Y justo encima, un letrero oxidado colgando de un tubo. Sección B, acceso restringido. Y ahí fue cuando todo se quebró. Eso no era la sección B. No en los planos, no en los mapas, no en los recorridos. La sección B estaba en otro lado, una galería lateral, pequeña, registrada, controlada. Esto era otra cosa, una cueva, a una profundidad donde las cuevas no deberían existir. Me quedé ahí, y el silencio era tan grande, tan absoluto, que el latido de mi corazón sonaba como un tambor. Intenté volver a tener respuesta de los doctores, pero fue en vano. Tenía que entrar ahí. Un pensamiento cruzó por mi cabeza, claro, directo. Esto no es una excavación. Di un par de pasos hacia adentro. El suelo era rocoso, desigual, pero había huellas recientes. Botas, marcas de equipo rodado, cables. El equipo de Moreau claramente ya había bajado. A los pocos metros, la oscuridad total se rompía por una hilera de luces industriales portátiles, colocadas con cuidado, una cada 6 metros, clavadas en el suelo y dirigidas hacia adelante. Seguí el camino, y entonces, sin que nadie me advirtiera, sin sonido, sin anuncio, y la vi. Una estructura metálica, media enterrada, media expuesta, una nave. Tenía el tamaño de un avión de transporte, quizá 40 metros de largo, unos 15 de alto, pero no era humana. Estaba parcialmente encajada en la roca, como si la tierra se hubiera cerrado sobre ella hace milenios. La parte visible mostraba una estructura curvada, cobriza, con remaches perfectamente sellados y una carcasa que reflejaba la luz como si respirara. Había placas, motores, secciones desgastadas, una estructura 100% mecanizada. Todo lo que podías esperar de una nave, pero algo no encajaba. Parecía una especie de iglesia, al menos ese aire me dio. Una catedral encerrada en el tiempo, hecha nave, sin sentido alguno. Me acerqué. Había más luces colocadas por el equipo, cables extendidos, sensores activados, una mesa de instrumentos con pantallas portátiles. Todo indicaba que la estaban estudiando activamente. Y entonces la vi más de cerca. Los costados de la nave estaban tallados, no pintados, tallados. Relieves meticulosos, profundos, simétricos. Figuras humanoides aladas, querubines, serafines, o lo que la mente humana miles de años después llamaría así. Eran demasiado raros. Parecían ángeles teológicos sin serlo. Sus rostros eran lisos, sin boca, algunos con 3 ojos en vertical, otros con alas que no nacían de la espalda, sino del pecho o del cuello. Algunos tenían extremidades múltiples, totalmente biomecánicas. El fuselaje parecía haber sido decorado a propósito.
La parte más inquietante estaba justo encima del acceso principal. Un arco gigante, decorado con un anillo plateado, algo parecido a hebreo, pero deformado, incompleto. Me quedé ahí, mirando la nave, la garganta seca, el rifle colgado sin fuerza sobre mi pecho. Me dieron ganas de persignarme, y justo cuando creí que iba a salir corriendo de ese lugar, se escuchó un disparo que venía dentro de la estructura. Automáticamente eché mano al rifle. Avancé hacia la nave sin pensar. Había una rampa de acceso, parcialmente extendida, flanqueada por más luces portátiles clavadas en el suelo. Corrí. La escotilla interior era curva. La atravesé con el pulso acelerado. Lo que encontré dentro no era ingeniería, era arquitectura. Entrar a esa nave se sintió como entrar a una protoiglesia, no a una iglesia como las que conoces ahora, una iglesia que apenas existía en el inconsciente de la humanidad, una iglesia anterior al cristianismo. El pasillo principal tenía forma de bóveda, con patrones que parecían nervaduras, como huesos, como costillas. Había relieves que recordaban escrituras sagradas, pero no eran arameo, ni griego, ni hebreo. Era un idioma que no conocía. Seguí avanzando. Las luces que marcaban el camino no eran parte de la nave. Eran portátiles, colocadas por el equipo de investigadores. Solo un pasillo estaba iluminado. El resto de la nave estaba cerrado, totalmente sellado, sin rendijas, sin puertas. Seguí el pasillo. Al fondo, escuché voces. Déjalo así. No está estable todavía. Cierra la boca, puta francesa, y ayúdame a conectar las baterías a la fuente de poder. Maldición. Tienes que desactivarlo. Es lo mejor para la humanidad. Seguí rápidamente las voces. Apunté mi arma dispuesto a disparar a quemarropa, pero ahí dentro pasaba algo que no esperé ver. Ezra, el alemán, estaba tirado en el suelo con una 9 milímetros en sus manos, en medio de un charco de sangre, como si le hubieran disparado de frente, con precisión. El aire olía a metal caliente y pólvora. No entendía qué pasaba. Solo lo vi, con los ojos abiertos, muertos, fijos en la nada. ¿Qué pasó aquí? Pregunté sin dejar de ver el cuerpo. Las chicas parecían estar trabajando con prisas, recolectando lo que parecía ser una cápsula con alguien dentro. Nos alegra que hayas venido. Por favor, ayúdanos a cargar esas baterías lo más cerca posible del residente. ¿Qué rayos le pasó a Ezra? Lo han matado. Ezra, no le hicimos nada. Él mismo se lo hizo. No soportó lo que encontró. No pudo procesarlo. Le falló la fe. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es eso? Pregunté señalando la cápsula. Lo que había dentro parecía un cadáver, un maniquí, un androide. Era algo que se asemejaba a un hombre, pero no del todo. Medía casi 2 metros. Tenía cables negros en la cabeza que se confundían con cabello largo y oscuro, el rostro simétrico, una barba en su mentón. El cuerpo estaba suspendido entre tubos y luces que latían con una cadencia casi biológica. El pecho subía y bajaba. Estaba vivo. Por favor, acércate. Necesito tu ayuda. ¿Ayudarte con qué? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es esta cosa? Tranquilo, señor. Es una cápsula de hibernación. Y lo estamos despertando. ¿Lo están...? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Tengo que sacarlas de aquí. Ezra está muerto. Por Dios. Por Dios, querrás decir por el emperador. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué mierda estás hablando? Si quieres respuestas, en onces, ayúdenos. Emily, la chica francesa, me miró con una mezcla de miedo y duda. Y las manos de Nura se movían por el panel como si supiera exactamente qué hacer, aunque no dejaba de temblar. ¿Qué hago? Sujeta esto. Obedecí, no porque confiara en ella, sino porque no tenía opción, porque estaba solo, porque si me equivocaba, podía significar algo más grande que mi propia vida. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es esto? ¿Quién está ahí adentro? Salúdalo. Es tu Mesías. Pensé que los cristianos siempre habían querido conocerlo.
¿Qué demonios estás diciendo? Mira a tu alrededor. Mira bien. Esta nave no es humana. No fue construida aquí. Esta cápsula tiene 2000 años enterrada. Y ese hombre, esa cosa, lleva dormida desde entonces. Eso no tiene sentido. Claro que no lo tiene. Por eso Ezra se voló la cabeza. Porque no pudo entenderlo. Porque leyó lo suficiente para saber que todo lo que nos contaron, todo lo que repitieron, es una distorsión, un eco de algo que jamás comprendimos. Eso es imposible. Ese de ahí no es Cristo. Jesús nació en Belén. Fue hijo de María. Fue... ¿No has notado todas las incongruencias? Las fechas, los milagros, la resurrección, los huecos en su supuesta historia, su mensaje de amor incondicional, tan diferente del Dios del Antiguo Testamento. Todo eso son símbolos. Fe. Sí, pero ¿y si fueron símbolos porque nadie supo cómo explicar lo que realmente pasó? Me quedé mirando a la cápsula. El hombre adentro no se movía, pero lo sentía ahí, presente, como si mi pecho estuviera vibrando al mismo ritmo. Yo no entiendo. Yo tampoco, pero sé que llegó en esta nave, que vino solo, que no nació, no fue criado, no caminó sobre las aguas porque era Dios. Lo hizo porque la gravedad, la materia, la física, no lo afectan igual. Vino a las órdenes de alguien más poderoso, con un propósito. Y quiero saber cuál. Y por mis ovarios que este hijo de perra nos lo va a decir.